A todos nuestros oyentes y oyentas de Panamá como del resto del mundo, donde llega este su programa Radio Propuesta. Vamos ya por el 5º programa y en el día de hoy vamos a tocar 2 temas importantes. Uno relacionado con la ampliación del Canal de Panamá, a quién ha beneficiado esa ampliación, sus costos y el tema de las multinacionales y del propio imperialismo norteamericano en relación al canal y el papel del gobierno y lo que sigue siendo la zonita del canal con su dirección del señor Quijano, que actúa, decimos nosotros, como si eso fuera un territorio distinto al territorio panameño. Y el otro tema importante también es una entrevista que vamos a tener vía telefónica con Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, compañero militante y dirección del Partido Socialismo y Libertad de Venezuela, que estará conversando con nosotros sobre la situación de los trabajadores, trabajadoras y el pueblo venezolano y de ver pues un poquito de qué es lo que está viviendo el pueblo venezolano desde una versión genuina de los trabajadores y el pueblo que están sufriendo la consecuencia de lo que se ha llamado el socialismo del siglo XXI y de la arremetida en estos momentos también de la burguesía en oposición, la Mesa de Unidad Democrática, como se hacen llamar. Muy buenas a oyentes y las oyentes de Propuesta. Hoy nos toca hablar un poco sobre la ampliación del canal. Como en Panamá las personas son testigos de la gran campaña mediática que está haciendo el gobierno nacional y la dirección de la autoridad del Canal de Panamá pareciera ser como una campaña electoral, como si estuvieran compitiendo un producto con otro producto por ganarse el mercado de algo, y esto tiene una explicación. Hay un problema de fondo en la ampliación del canal que tiene que ver con que sus objetivos no son nacionales, con sus objetivos son cumplir con mandatos del imperialismo y de las multinacionales y navieras que usan el canal, usan nuestro territorio para sus grandes negociados. Nosotros somos enfáticos en decirlo. Ustedes ven ahora que se están gastando $4 millones para hacer una inauguración de la ampliación del canal. Pero en toda esa campaña que hay mediática en la televisión, diariamente en la televisión, en los diarios y en las emisoras, nunca se habla de lo que ellos prometieron en lo que se llamaron propuesta de ampliación del canal con fecha 25 de abril del 2006 y que nosotros solamente por el tiempo que tenemos vamos a dedicarle 2 puntos solamente a lo que ellos dijeron y lo que no han cumplido. En la página 10 de dicha propuesta nosotros podemos leer lo siguiente: el costo de la construcción del tercer juego de esclusas se estima en aproximadamente 5.250 millones. Este estimado, dijeron en el 2006, para engañar a la población, que además votó solamente el 40% del total de la población en este país, este estimado incluye los costos directos e indirectos de diseño, administración, construcción, pruebas, mitigación ambiental y puesta en marcha. Además, dicen ellos en el 2006, este costo incluye contingencias suficientes para cubrir riesgos e imprevistos tales como los que pudiesen ser causados por eventos fortuitos, cambios en el diseño, alzas de precios y posibles demoras, entre otros.
el nivel de contingencias es adecuado y suficiente para este tipo de proyecto y el avance que tiene el diseño en su etapa conceptual. Eso nos dijeron en el 2006. Hoy día no sabemos cuánto cuesta la ampliación. Nosotros lo que sí sabemos es que está prácticamente llegando al doble el costo de la ampliación y todavía tenemos juicios porque oportunamente a los que dirigía en ese tiempo Alberto Alemán Subieta y Quijano, que también ya estaba ahí, se le advirtió que Sacir Vallehermoso era una empresa que estaba en graves problemas económicos y que hoy día ha causado enormes problemas, incluso tiene posibilidad de demandar por más dinero. Lo otro que se nos dijo en el momento de la ampliación, en esta misma propuesta, en la página 14, es que iba a haber un aumento de peaje de 3.5% anual promedio por 20 años. Y de acuerdo a la proyección más probable de tráfico y calendario programado, se iba a duplicar el peaje de la ampliación. Sin embargo, nosotros podemos ilustrarlo a ustedes en todos los cuadros que tienen ellos en lo que han puesto los precios de los peajes actualmente. Todos son una rebaja precisamente para las multinacionales que tienen los barcos más grandes. Supuestamente, ellos parten del supuesto, como partieron de los supuestos del presupuesto en el año 2006, que aumentando las esclusas con el tercer juego, agrandándolas, van a tener más barcos pasando por el canal. Y la forma de ellos de tratar de buscar más mercados en el canal es dándole tarifas menores a los barcos que pasen con más de 30.000 toneladas aproximadamente y que carguen mayor cantidad de contenedores como es actualmente, manteniendo una tarifa igual al canal actual para los que hoy día pasan con los barcos con esa capacidad, y todos los que tengan mayor capacidad se le va a reducir el peaje de ahí en adelante. Nosotros, eso ustedes lo pueden verificar en la tarifa de peaje que tienen ellos en la misma página web pancanal.com, que ustedes pueden consultarlo y aparece inmediatamente ahí las nuevas tarifas de los peajes. Nosotros queremos decir que entonces el show mediático que tienen hoy día montado y que van a tratar de culminar con esa gran espectáculos y cosas que van a hacer con $4 millones el 26 de junio. Nosotros tenemos que decirle a ustedes que esa ampliación va a servir a las multinacionales y lo advertimos desde ya. Como lo dijimos en el 2006, esa ampliación no va a significar grandes beneficios para la población panameña, como ha sido el mandato histórico de los mártires de enero y de antes de enero por la lucha por la soberanía, de que el canal esté al servicio de los panameños, del pueblo panameño, y no de las grandes multinacionales navieras y del imperialismo norteamericano. Eso es lo que queríamos decirle, porque es el mensaje que como propuesta socialista tenemos para la población y que queremos que se discuta, porque aquí no vale nada decir que las tinas miden tantos estadios de fútbol. A nosotros eso no nos sirve. Nosotros lo que nos sirve es saber qué va a generar el país para esto, y eso está en cuestionamiento con lo que estamos viendo que está haciendo la administración de la ACP. Sí, observamos, Virgilio, una danza de millones en un país con tantas carencias, en un país en donde la población sale a pelear por agua, en un país en donde, producto de la destrucción salvaje, voraz de los capitalistas, se está destruyendo nuestra selva, se destruyen nuestros manglares, se construyen muros como cualquier otro muro terrible para dividir a la población, como es el caso de levantado por Israel o por los Estados Unidos, para dar unos ejemplos entre
la destrucción del canal, del manglar y las construcciones de edificaciones de la burguesía frente a los barrios populares, como es el caso de la Ciudad Radial, Don Bosco y otros, que con las primeras lluvias se inundaron, la gente perdió todo con sus esfuerzos producto de la contención del agua de este muro que al final inundó todo ese espacio. Y vemos también, estamos ante la presencia de grandes escándalos, los llamados papeles que no son de Panamá, de Fonseca Mora y su socio, también el tema de la intervención norteamericana directamente en el caso Wacket y la respuesta del gobierno de Varela de acatar todas las instrucciones, porque así es, del gobierno norteamericano en este caso. Vemos entonces que para lavarse la cara se inventan ahora una cumbre anticorrupción en el país que nos cuesta casi 2 millones de balboas a los panameños y panameñas. Y vemos también cómo se hace un video que se le financia a Enrique Iglesias por 250,000 balboas con la excusa de que eso ayuda a elevar la imagen de Panamá frente a estos escándalos, cuando la Orquesta Sinfónica de Panamá no cuenta con recursos suficientes para poder ni siquiera hacer sus prácticas. Nosotros llamamos a la población panameña como propuesta socialista para que nos movilicemos y plantear una alternativa distinta en este país que realmente logre alcanzar el beneficio de la población. Nosotros decimos que esa salida es el socialismo. Y también queremos decir que hay una gran discusión en el país con respecto a las posiciones de las direcciones tradicionales que existen en el país, desde los sectores, desde la burocracia sindical hasta las organizaciones llamadas de izquierda. Eso llamamos la atención. Ahora un poco frente a todas las críticas que se dieron anteriormente con la conmemoración de los 100 años de la fundación del canal, que fue exclusivo para un grupo muy selecto. Ahora invitan a Durán. De la burguesía, ahora invitan a Durán para tratar de darle, popular para tratar de darle un... Se están limpiando, por eso es la campaña mediática, es un problema ideológico. Ellos quieren que nosotros los panameños sintamos como propio esa ampliación, pero esa ampliación es antinacional, esa ampliación en última instancia es contra el país. Aquí ellos quieren ampliar la cuenca hidrográfica, ellos van a gastar más de los 52 millones de galones que gastan cada barco, van a gastar más agua en el canal, y por eso es que están ampliando la cuenca del Bayano, quieren tomar la cuenca del Bayano para ellos tener todas las aguas del Chagre y más allá de Coclé al servicio del canal. Pero además también represar parte de esas aguas y hacer negocio privado con las aguas que le corresponden al pueblo panameño, como es el caso de la represión que en este momento está siendo objeto el pueblo Nové Buglé, el pueblo indígena de Panamá, los pueblos originarios que están en estos momentos luchando contra el llenado de este proyecto que significaría el desplazamiento de muchos pueblos originarios de la comarca Nové Buglé. Y el señor Varela ya le dijo con claridad, hay bancos extranjeros, hay empresas extranjeras que están por encima de los indígenas. Eso es lo que quiso decir, ¿ve? Y eso es lo que está planteando un gobierno que es 100% empresa privada y antinacional, porque eso lo de Wacket es un escándalo internacional, tanto como los llamados papeles, es un escándalo. ¿Cómo es posible que el imperialismo norteamericano le diga a sus empresas que no hagan negocio con una empresa de cualquier país? Y eso tienen que verlo la burguesía latinoamericana, cipayas del imperialismo, porque en última instancia, por motivos políticos, como ha pasado en otros momentos, el imperialismo norteamericano puede decirle a sus empresas que le corten lo negociado o
mantener los dineros incautados en los Estados Unidos, que incluso no ganan ya intereses, como es el caso del Fondo de Panamá, que el año pasado, en el 2015, no ganó intereses, teniendo 1.200 millones de dólares depositados en bancos norteamericanos. Sí, así es. Y hablando de la intervención norteamericana, porque ahora vemos que el vocero que da todas las explicaciones es el embajador alemán. Y el embajador alemán y el embajador yanqui, que está paseándose por todas las televisoras del país. Queremos anunciar que como parte de la campaña nacional de exigencia al pueblo panameño de que el 20 de diciembre sea duelo nacional, queremos decir que el 20 de diciembre de 1989 nuestro pueblo sufrió la 19 intervención armada por parte del ejército norteamericano en nuestro país y murieron mucha gente. Las cifras exactas no se conocen, pero estamos hablando, se habla hasta de 3.000 panameños y panameñas muertos, muchos de ellos todavía enterrados en fosas comunes que no se han abierto y aparte de la destrucción del barrio que nosotros hemos denominado los panameños y panameñas, el barrio Mártir del Chorrillo. Por eso nosotros cada 20 de diciembre estamos acudiendo a lo que sería el Parlamento. Nosotros le llamamos la Asamblea Nacional de Diputados, se llama así, se denomina así en Panamá, exigiendo que ese 20 de diciembre sea declarado duelo nacional con todas sus implicaciones, como sería también el pago por los daños, el pago por parte del gobierno norteamericano por los daños causados en nuestro país. Sí, ahora vamos a realizar la entrevista con el compañero Simón Rodríguez, que en la revista Correspondencia Internacional escribe un artículo que se llama Venezuela en caída libre. Y antes de pasar a hacer la primera pregunta, queremos leer la introducción de este artículo. Y dice: se agrava la escasez de alimentos y medicinas, se raciona el suministro eléctrico y de agua potable, las empresas estatales y privadas se encuentran semiparalizadas, la inflación corroe rápidamente los salarios, mientras vastos sectores urbanos son controlados por mafias criminales. Luego de 17 años en el gobierno, el ciclo chavista se acerca a su final bajo el signo del fracaso. Buenas, Simón. Agradecemos que nos concedas esta entrevista, muy importante para todos y todas, y sobre todo hacia la juventud. Tú como un joven revolucionario, socialista, queremos pues que nos ilustres un poco sobre la situación de Venezuela. ¿Qué están viviendo ustedes, el pueblo, los obreros, los trabajadores y trabajadoras de Venezuela? Queremos preguntarte en primera instancia que nos expliques un poco cuál es la situación actual que están viviendo ustedes, los venezolanos y venezolanas, y sobre todo la situación que vemos de la escasez de alimentos, de electricidad y de agua y otras necesidades que están viviendo ustedes en Venezuela. Adelante, Simón, bienvenido. En Venezuela actualmente asistimos a una crisis económica, política y social de grandes magnitudes. Ya el país, entrando en el año 2013, arrastraba una crisis importante debido a que el manejo fraudulento de las divisas, particularmente en el sector de las importaciones, a través del manejo de un sistema cambiario con un diferencial enorme que facilitaba bicicletas financieras por parte de las empresas importadoras, llevó a una caída importante de las reservas internacionales del país, que al caer el precio internacional del petróleo se reflejó, bueno, en una importante escasez de productos de consumo básico. El gobierno, ante la disyuntiva de importar productos de consumo básico como alimentos o medicinas,
o pagar la deuda externa, optó por pagar a rajatabla todos los servicios de deuda externa puntualmente, y el resultado es el que se puede ver en las imágenes de enormes colas de gente tratando de adquirir productos de consumo básico a precio regulado. Esto es lo que ha llevado en las últimas semanas a grandes protestas, disturbios y saqueos por parte de la población, que ve en un contexto de altísima inflación, que se calcula para este año que llegue al 700%, pues con enormes dificultades para acceder a, digamos, cubrir sus gastos básicos. El salario mínimo no llega pues ni a $30 mensuales, y el salario promedio está apenas por encima de los $50 mensuales en Venezuela. Estos son salarios que no alcanzan a cubrir el costo ni siquiera de la canasta alimentaria. De tal forma que estos son los elementos, digamos, que configuran una crisis, como decíamos, de grandes magnitudes en el terreno político. Se expresa en el resultado que tuvieron las elecciones parlamentarias en diciembre del año pasado, donde la oposición de centroderecha, agrupada en la coalición llamada Mesa de la Unidad Democrática, por sus siglas MUD, ganó las 2/3 del Parlamento. Y entonces se viene expresando un impasse permanente entre el Parlamento y el Ejecutivo. El gobierno de Nicolás Maduro, alegando que está en curso un golpe de Estado, ha restringido derechos democráticos a través de un decreto de estado de excepción, y viene recurriendo con cada vez mayor frecuencia a operativos represivos indiscriminados por parte de cuerpos policiales y militares. En este contexto, obviamente, el apoyo popular al gobierno es cada vez menor, y digamos, crece el descontento de manera acelerada. Esos son a grandes rasgos los elementos de la situación actual en nuestro país. Queríamos preguntarte también cuál es la situación del movimiento sindical y de la izquierda independiente en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro, dando continuidad a las políticas del presidente Chávez en el último periodo, está aplicando un ajuste por la vía inflacionaria de grandes dimensiones. El salario real de los trabajadores ha caído en estos últimos 2 años en más de un 70%, y evidentemente que esto lo ha podido hacer el gobierno precisamente por la ausencia de un movimiento sindical articulado, coherente, que tenga organismos como centrales sindicales representativas verdaderamente de la masa trabajadora y con capacidad de respuesta ante estas políticas. La ausencia de un movimiento sindical con estas características, que es en gran medida producto de una política deliberada del gobierno venezolano de desarticular, cooptar y desmovilizar al movimiento sindical, ha permitido que estas medidas de ajuste estén pasando prácticamente sin resistencia. Sin embargo, hay reductos de resistencia obrera, como el sector petrolero, donde el compañero José Bodas está encabezando a los sectores clasistas y revolucionarios de los trabajadores, peleando por la realización de elecciones en la Federación Petrolera, y donde, de realizarse estas elecciones, las previsiones nuestras es que en unas elecciones limpias y transparentes, los sectores de izquierda, los sectores revolucionarios del sindicalismo petrolero resultarían triunfantes, y esto pues ayudaría a un proceso de reorganización de los trabajadores. En general, en lo que se refiere a la izquierda política, ha sido pues severamente afectada por la política de cooptación que adelantó durante todos estos años el chavismo. Aparte del Partido Socialismo y Libertad, realmente no hay grandes espacios organizativos, autónomos, independientes. Sin embargo, el descontento en las bases del chavismo con el gobierno ha llevado a iniciativas como un encuentro de sectores que se autodenominan chavistas críticos, con los cuales nuestra organización tiene debate y diálogo en la perspectiva de desarrollar unidad de acción en temas como la suspensión del pago de la deuda externa, la eliminación del impuesto al valor agregado, un aumento general de sueldos y salarios, la nacionalización de la industria petrolera, es decir, toda una agenda social y política alternativa ante la crisis, para que la crisis no la sigan pagando los trabajadores y los sectores populares. Finalmente, tenemos entendido que se va a dar un proceso electoral muy importante a nivel de la Federación Petrolera. La Federación Petrolera, tenemos entendido que abarca
a varios sindicatos y que se constituye en una federación a nivel sindical muy importante en Venezuela y sabemos pues que en este proceso electoral hay una nómina, como decimos acá en Panamá, una lista que se presenta de compañeros y compañeras que son independientes, que no pertenecen a el Partido Único Venezolano que responde al gobierno de Maduro, ni tampoco tienen nada que ver con la derecha. Son trabajadores y trabajadoras independientes de izquierda y queremos pues que nos hables un poquito de cómo es ese proceso, cómo se ve y qué perspectiva tiene, cómo se llama esta lista, quién la encabeza y qué perspectiva ven ustedes de esta presentación y las posibilidades que hay de lograr en un sector tan importante como el petróleo tener una federación auténticamente independiente a favor de los intereses del pueblo venezolano. La Federación Petrolera, que es la más importante federación sindical de nuestro país, agrupa unos 60.000 trabajadores de manera directa, pero indirectamente suma en la cantidad de trabajadores que están amparados por la Convención Colectiva Petrolera a unos 100.000 trabajadores. Esta industria, que es la principal industria de nuestro país, está diseminada en la mayor parte de la geografía nacional y de ahí que tenga una importancia crucial. Ya las elecciones tienen una demora de 2 años. La intervención del Consejo Nacional Electoral en los procesos electorales internos de los sindicatos y además la postración total de la burocracia sindical del chavismo ante el gobierno ha impedido la realización de estas elecciones en el lapso legal y estatutario que corresponde. Sin embargo, los compañeros de la corriente clasista, unitaria, revolucionaria y autónoma, encabezados por José Bodas, vienen dando la pelea para que se realicen estas elecciones y ya está activado el proceso, al menos a nivel de la comisión electoral sindical, la comisión de la federación, para que se realicen este año las elecciones. Todas las maniobras que el gobierno está realizando a través de su burocracia sindical para supeditar la realización de las elecciones a procesos nacionales como el que está ahora en curso para la realización de un referendo revocatorio o las elecciones regionales de gobernadores. Todas estas maniobras son enfrentadas por los trabajadores que quieren renovar la dirección de la federación, y entonces es una pulsada que va a ser dirimida por medio de la movilización y de la presión que efectivamente puedan ejercer los sectores que están luchando, digamos, para que se realicen elecciones limpias, democráticas, transparentes, que renueven la federación y que conviertan esa federación en un instrumento de lucha al servicio de los intereses de los trabajadores. Podemos decir que estos últimos años los trabajadores pasaron de ser la aristocracia obrera, el sector de los trabajadores mejor pagado, a ser el sector peor pagado en términos comparativos en todo el mundo. Digamos, de los trabajadores petroleros del mundo, los peor pagados son los trabajadores petroleros venezolanos, con sueldos que están apenas por el orden de los $50 mensuales, cuando en el resto del mundo un trabajador petrolero no gana menos de $3.000 mensuales. Esta es parte de la realidad de una política deliberada antiobrera de abarata la mano de obra al tiempo que destina recursos importantes del Tesoro Nacional para el clientelismo político y para subsidios directos e indirectos para la burguesía importadora, el sector financiero y las transnacionales. A nombre del Partido Socialismo y Libertad envío un saludo fraterno a nuestros compañeros y compañeras de Propuesta Socialista en Panamá y a toda la juventud y los trabajadores que luchan por mejores condiciones de vida en la perspectiva de la transformación profunda de nuestra sociedad. Son nuestros pueblos hermanos, con una misma causa que es la emancipación nacional y la construcción de una sociedad nueva, una sociedad socialista. De esta forma me despido. Bueno, Simón, nos has ilustrado realmente. Esperamos que estas elecciones pues salga triunfante el compañero Bodas y todos los compañeros que la acompañan.
Virgilio, para despedir entonces No, el un programa. saludo y un abrazo a compañeros y compañeras del Partido Socialismo y Libertad y una solidaridad también al pueblo venezolano en su lucha por mejores días. Hasta luego.